la última, la cuarta, tenemos dos presentaciones de distinguidos miembros de la Sociedad Peruana de Climaterio. En primer lugar, vamos a tener como expositor al doctor Ricardo Rur, quien nos va a hablar de falla ovárica precoz. Él es past president de la Sociedad Peruana de Climaterio, ginecólogo que usted ha reconocido, está en menopausia. Adelante, doctor. Gracias, doctor Arizón. Ya solucionado el problema técnico, podemos dar inicio a este quinto curso de climaterio para residentes. Es un reto logrado. Hace 5 años se inició la ilusión y el deseo de hacer este curso en recuerdo del doctor Luis Danker Peralta, que fue un digno representante peruano a nivel mundial en el área de climaterio y de tecnología ginecológica. En su honor formó este curso y ya vamos para el 5º año consecutivo. El tema de hoy es falla ovárica precoz o insuficiencia ovárica prematura. Esta patología es muy común en la consulta médica en las diferentes especialidades. No crea que solamente lo va a ver el ginecólogo o el endocrinólogo. Lo vea desde el pediatra hasta en medicina interna, en geriatría, endocrinología, reumatología. En sí, todas las especialidades siempre van a tener a alguien que le va a caer con esta patología. Esta fue descrita por primera vez en el año 1942 y recibe diferentes nombres: insuficiencia primaria de ovario, falla ovárica prematura, disgenesia gonadal, menopausia prematura, menopausia temprana, hipogonadismo hipogonadotrófico. En relación, todo esto es lo mismo, una sola patología que a partir de la fecha vamos a llamarla POINI, insuficiencia ovárica prematura, tanto primaria como secundaria. Según ESRE, es la asociación que aglutina varias sociedades, define esto en el año 2024 como un consenso, que es el deterioro de la función ovárica antes de los 40 años. Los ovarios no liberan ovocitos y no producen hormonas, estrógenos, progesterona, testosterona. Los criterios diagnósticos de ESRE es niveles de la FSH mayor a 25 miligramos de ese miligramos por mililitro en 2 ocasiones separadas por lo menos en 4 meses. No hay un cese completo de la función ovárica y puede ocurrir ovulación intermitente. Este cuadro produce una disminución de la fecundidad natural y los métodos de reproducción asistida son menos exitosos. Esta guía, provee recomendaciones en el asesoramiento inicial y el manejo de mujeres con POI inicial, y son asesoramientos iniciales que incluye diagnóstico causal, tratamiento que incluye terapia hormonal. Las consecuencias del POI y las opciones del tratamiento incluyen los siguientes dominios: fertilidad y contracepción, salud musculoesquelética, salud cardiovascular, función psicosexual, función psicológica, función neurológica, y vemos ahí la incidencia que es del 1 al 3% de la población femenina. Mayor de 40 años es el 1%, 30 años es el 0.01% y 20 años es 1 por cada 10.000 mujeres. La prevalencia de la insuficiencia ovárica primaria o precoz familiar es del 4 al 31%. Esto se debe a anormalidades cromosómicas y mutaciones genéticas, que es lo más común. Incidencia también depende mucho de la región y la etnicidad. Hispanos, africanos, americanos 1.4% y japonesas 0.5%. Este
Este cuadrito es importante para que vean ustedes cómo en la etapa embrionaria, hasta llegar a la edad de 51 o 52 años, cómo la producción de ocitos van a ir disminuyendo con el tiempo. Es importante saber que en ciertas etapas de la mujer los ovarios fallan, ya no hay producción de ocitos y ahí viene el cuadro de insuficiencia ovárica, una menopausia prematura. El mecanismo es una depresión folicular. Esto quiere decir que hay una reducción en el número inicial de folículos primordiales, hay un aumento de la apoptosis, y hay una atresia folicular acelerada, y hay una destrucción folicular. Y esto va a llevar a una disfunción folicular, que es la causa final de todo este proceso. Las causas, tenemos la idiopática, mayor de 50%, que es una causa desconocida, espontánea o no iatrogénica, que es genética, hay una oforitis autoinmune, y iatrogénica, que la mayoría de las veces puede ser por cirugías, radioterapia, quimioterapia, oforitis infecciosas, que puede ser viral o bacteriana, y el hábito de fumar. Eso hay que quitarlo de nuestra quehacer diario. Dentro de las causas idiopáticas o desconocidas, la mayoría de los exámenes que solicitamos son negativos. Y una característica del POI es que cursa con cuadros de amenorrea o ciclos menstruales irregulares, con gonadotrofinas elevadas y valores bajos de estradiol. Establece que la entidad puede afectar la prevalencia del POI no iatrogénico. Espontáneas, y la causa genética va del 20 al 25% de los casos. Se han detectado más de 50 genes que van a provocar esta patología. El 9% se ha demostrado que son aberraciones en el cromosoma X, y el más común de todos es el síndrome de Turner o el síndrome del X frágil, que es la mutación del gen FMR1. Hay genes implicados en la foliculogénesis, como el NRSA1, el NOVOX, el FIGLA y el FOXL2. Hay factores de crecimiento de la foliculogénesis, como la inhibina A, los factores GDF9 y la BMP15. Y el curso del POI difiere significativamente según los genes causantes, tipo de mutación o posible combinación de genes mutados. El diagnóstico es el estudio genético, que en nuestro medio es altamente costoso. Por ejemplo, entre las causas genéticas, el BMP15 es regulador de la ovulación y la foliculogénesis. El FOXL2 produce el cuadro de blefalofimosis, tosis palpebral, epicantos y el síndrome inverso. El FMR1, aquí la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia aconseja este examen para el despistaje del X frágil en pacientes con el POI. Y el famoso síndrome de Bloom, que es el envejecimiento prematuro, y hay una inestabilidad muy grande genómica. En la espontánea autoinmune es entre el 20 y el 30% de los casos. En estos hay presencia de anticuerpos antiovarios junto con evidencia histológica de oforitis linfocítica y presencia de otros desórdenes autoinmunes. Anticuerpos de células esteroideas que afectan la enzima 17 hidroxilasa y citocromo P450 y destruyen las células productoras de esteroides en la corteza renal, ovarios, las células fecales y la placenta, el cincito tromboblasto. La hormona antimureliana, que muchos la piden, no debe ser usado como test primario del diagnóstico de POI. Eso es para los que hacen infertilidad, por si acaso. El dosaje de la 21 hidroxilasa autoanticuerpos de la 21-OH-ABS debe ser usado en aquellas mujeres con POI de causa desconocida.
anticuerpos antinucleares, el anti-DNA, anti-centromero, anti-SSA, el anti-SB, etc., la tirosina, la citoperoxidasa, la cardiolipina, la adrenocortical y el factor reumatoideo, nos permite determinar si esta causa de la insuficiencia ovárica es autoinmune. Para eso los reumatólogos ayudan muchísimo. Y dentro de los desórdenes autoinmunes más frecuentes tenemos el síndrome autoinmune poliendocrino, la tiroides, el hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto. La medición de TSH debe ser repetida cada 5 años cuando los síntomas desaparecen. Hay diabetes mellitus tipo 1, y si hay origen adrenal o se sospecha origen adrenal, es la enfermedad de Addison. Y también tomar en cuenta el hiperparatiroidismo. La iatrogénica, la principal causa es la cirugía. Nosotros somos culpables. Hacemos una cistectomía, principalmente por quistes endometriósicos y quistes foliculares. Hacemos ovarectomía por cualquier causa. Y provocamos a veces cambios en el flujo sanguíneo cuando hacemos una ligadura de trompas y ligamos los vasos que van a irrigar los ovarios. Y esto es muy común en la histerectomía. La radiación depende del sitio de radiación, puede ser pélvica, abdominal, la dosis y la edad. Y la dosis acumulada que produce daños son el 20 GI. La quimioterapia es un efecto gonadotóxico y depende del fármaco, dosis y edad. Y la causa infecciosa, la más común en nuestro medio, es la tuberculosis, malaria, el citomegalovirus, la parotiditis, la rubiola. Entonces, en este cuadro, un fluxograma, tenemos ahí en las causas de insuficiencia ovárica, idiopáticas, espontáneas, otros. La idiopática la podemos, no la sabemos. La espontánea puede ser genética o puede ser oforitis autoinmune. Hay aberraciones cromosómicas en la parte de genética, y en esto tenemos el síndrome de Turner, el mosaico de Turner y de flexión del cromosoma X y la trisomía X. En la oforitis autoinmune, mutación de un solo gen, que es no sindrómica o sindrómica. Y otros, la radioterapia, la quimioterapia. Por ejemplo, en la quimioterapia el uso de agentes alquilantes, la ciclofosfamida, el cloramucilo, la cirugía pélvica y la oforitis infecciosa. La oforitis infecciosa también se produce, como en los hombres, puede provocar infertilidad por afectación testicular. En las mujeres puede provocar alteración en los ovarios. Siguiente. Y la mutación de un solo gen, que es un cuadro que yo se la voy a dar al laboratorio, una copia, que le pueden sacar fotocopia y repartir a todos los residentes a nivel nacional, que es un resumen de todo lo que estamos hablando. Esa es una promesa que vamos a hacer ahora. Siguiente, por favor. Los síntomas, del 12 al 14% no presentan síntomas. Cursan con ciclos menstruales, puede ser amenorrea, oligomenorreas o polimenorreas. Y la causa principal de consulta es la infertilidad. ¿Tiene remisión? Sí, hay un 24% que presenta una remisión espontánea. Hay síntomas de hipoestrogenismos, síndrome vasomotores, los famosos bochornes, resequedad de la vagina, dispauremia, frecuencia urinaria persistente o incontinencia urinaria. Cambios en el estado de ánimo, hay cansancio, alteraciones del sueño, disminución de la libido, y en todo esto hay una alteración de la calidad de la vida que lleva a una depresión. Entonces, y la causa, normalmente, amenorrea primaria del 10 al 28% de los pacientes y secundaria de 4 al 18%.
Siempre hay que buscar síntomas asociados a síndromes genéticos o autoinmunes. Entonces, como toda la vida nos han enseñado en semiología, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer una buena historia clínica. Edad de la menarquia, edad materna de la menopausia, frecuencia y duración de los ciclos menstruales, que hoy en día es más fácil que la paciente se acuerde o tiene un dispositivo en el celular donde ponen los días de regla, cuántos días le duró, y esa es una forma que podemos tomar un dato importante. El antecedente del consumo de tabaco, exposiciones a sustancias gonotóxicas, cirugías, antecedentes familiares de insuficiencia ovárica prematura en familiares de primer y segundo grado, antecedentes de retraso mental de cualquier miembro masculino de la familia, antecedentes de cualquier trastorno genético en la familia, antecedentes de trastornos autoinmunes en la propia paciente o en su familia. Y tenemos que hacer una buena exploración, medir a la paciente, peso de la paciente, características sexuales secundarias, pigmentación de la piel. Hay que buscar si hay vitíligo, que es una enfermedad autoinmune, hiperpigmentación, que puede ser una insuficiencia suprarrenal autoinmune. Buscar los rasgos dismórficos para descartar otras asociaciones sindrómicas. Tenemos que mandar a hacer un buen examen oftalmológico para buscar la blefaro-fimosis o la tosis palpebral. Hinchazón del cuello para descartar bocio, que es una etiología autoinmune. Hacemos un examen genital local para buscar cambios atróficos. En laboratorio, ¿qué es lo que se pide? Normalmente la hormona del FSH, que vamos a encontrar valores elevados. FSH mayor de 25, en 2 ocasiones diferentes, son de 4 a 6 semanas, nos da confirmación del cuadro o una sospecha de una mutación. Hacer el estudio genético, que de verdad que debería hacerse más económico en nuestro país, pero son pruebas sumamente caras. Buscar anticuerpos, que eso está al alcance de la mayoría, y es el gold estándar para diagnosticar desórdenes del ovárico autoinmune, y eso es mediante una biopsia ovárica. Que eso se puede hacer transvaginal, la aguja, o mediante la laparoscopía. Pedir la densitometría ósea y, fundamental, buscar los valores de vitamina D. Y hacer el ultrasonido transvaginal o transrectal. Entonces, las pruebas de laboratorio definitivas, hablamos nosotros de gonadotropina coriónica humana, la FSH en 2 tomas, hormona estimulante de tiroides, la prolactina sérica, anticuerpo antitiroideo, anticuerpo anti-21 hidroxilasa mediante la prueba de inmunoprecipitación, con la tipo y análisis de premutación, hormonas estimulantes séricas, estado de vitamina D. Esto es un dato importante, vamos a contar esto, que nosotros, siendo un país semitropical, se han hecho estudios de vitamina D y hemos encontrado que estas se encuentran disminuidas en la población femenina, desde muy jóvenes hasta pacientes menopáusicas, y la culpa la tienen los bloqueadores solares o la poca exposición solar. Hacemos la ecografía pélvica para medir el grosor endometrio, el volumen ovárico y el recuento de folículos antrales si es que es posible. Todo esto se justifica porque muchos a veces van a la consulta y tienen seguros, y los seguros bloquean que se puede efectuar esos análisis por los costos. Entonces hay que justificarlo para descartar otra causa de amenorrea, para buscar trastornos autoinmunes asociados, para buscar alguna etiología genética, para evaluar la reserva ovárica. Si ustedes piden reserva ovárica, seguro se la rechaza porque dice que está el manejo del tratamiento de infertilidad. Para evaluar los niveles basales de las hormonas y para evaluar el estado estrogénico
y la reserva ovárica. ¿Qué consecuencias a largo plazo tenemos en el sistema cardiovascular? La enfermedad cardiovascular es la principal causa de la menor expectativa de vida en estas pacientes. Está asociado a disfunción endotelial, autoinmune, alteración del perfil de lípidos y acción de la insulina, que nos va a dar un síndrome metabólico. El riesgo de mortalidad por enfermedad isquémica aumenta un 80% en comparación a la menopausia a los 50 y 55 años. En el sistema óseo, la falta de estrógenos, la reabsorción excede la formación ósea, hay pérdida ósea y menor mineralización, que conlleva baja densidad ósea. Casi el 50% de los pacientes tiene una reducción significativa de la densidad ósea a los 18 meses del diagnóstico, y 2/3 tienen un alto grado de riesgo de fractura. En el aspecto cognitivo, hay alteraciones cognitivas, hay la demencia, tenemos el Alzheimer, que se ha visto que hay un incremento de esta patología en las pacientes ojo-rectemizadas. A nivel de los órganos sexuales, afecta a la intimidad por dolor, hay una atrofia urogenital, resequedad vaginal, irritación vaginal, prurito. La deficiencia de andrógenos, hay disminución del líbido, orgasmo o falta de motivación. Pérdida de la función folicular, que es la infertilidad. En el efecto psicológico, la infertilidad y la falta de menstruación conlleva ansiedad, depresión y un enojo. Hay menos apoyo social y baja autoestima. Afecta la calidad de vida. Asociado a la disfunción endotelial, autoinmune, alteraciones del perfil de lípidos y acción de la insulina, tendremos el famoso síndrome metabólico. Entonces, nuevamente, el riesgo de mortalidad de enfermedad isquémica aumenta un 80% en comparación de pacientes de 50 a 55 años. El manejo en la parte ósea, la falta de estrógeno, la reabsorción, excede la formación, y tenemos nosotros que dar en estos casos los tratamientos antirresortivos. Cualquier tipo de alendronato, risedronato que tengan a la mano, que pueda conseguir el paciente, aunado con su vitamina D. Y el manejo, no se olviden, es multidisciplinario. Uno tiene que ser todólogo. Tenemos que consultar con otras especialidades, ya sea ginecólogo, endocrinólogo, biólogo de la reproducción, psicólogo, psiquiatra, reumatólogo, traumatólogo, todos ellos. Y tenemos que iniciar terapia de reemplazo hormonal, ver la salud ósea. Si en caso quieren tener hijos, regulación de la fertilidad, tiene que haber un apoyo psicológico permanente, y lo principal es incentivar el cambio de vida. Entonces, en la terapia de reemplazo hormonal es la primera línea de tratamiento. Esto mejora todos los síntomas, mejora el sistema cardiovascular, sexual y óseo, induce características sexuales secundarias en adolescentes que ya tienen estas patologías, mejora el perfil de lípidos al aumentar las lipoproteínas de alta densidad y disminuye el colesterol, las lipoproteínas de baja densidad. Reducción en la enfermedad coronaria en un 24%, mejora la densidad ósea y reduce fracturas, mitiga el declive cognitivo, alivia los síntomas vasomotores y mejora la calidad de vida, y es sumamente segura. Entonces, en la terapia de reemplazo tenemos varias vías de administración. La oral, pero se está viendo que la mejor y la preferida por la mayoría de los ginecólogos es la transdérmica. El hígado no va a zapatear tanto, entonces trataremos de dar siempre la transdérmica. Al no metabolizarse por el hígado, disminuye el riesgo de trombosis venosa, tromboembolismo y mejora la salud cardiovascular.
Si son pacientes sin útero, por ejemplo, aquellas niñas que han nacido con disgenesia uterina, podemos darle nosotros estrógenos y progestinas. Puede ser oral, transdérmico o la ruta vaginal. Las progestinas se usan para prevenir la hiperplasia endometrial, el cáncer de endometrio debido a la falta de oposición estrogénica en pacientes con útero continua es bisecuencial. La terapia de reemplazo hormonal se continúa hasta que llegue a la menopausia natural, que es aproximadamente hoy en día entre los 50 y 52 años. Se inicia lo más pronto posible para disminuir el daño a los sistemas. No hay un estudio clínico aleatorizado que estandarice la dosis, fármaco, etc. Si es una paciente joven, en el INE, por ejemplo, hacen quimioterapia, radioterapias, que pueden dañar en cierto modo los ovarios. Entonces estas chicas tienen que desarrollarse como una mujer. Entonces viene la terapia reemplazo hormonal versus los anticonceptivos orales combinados. Y no existe un estudio aleatorio que lo compare. Los anticonceptivos orales son más potentes que terapia hormonal de reemplazo, pero esta acción no se requiere en el POI. La terapia de reemplazo hormonal mejora mucho la presión arterial, aumenta la densidad mineral ósea. Puede utilizarse, por lo tanto, anticonceptivos orales secuenciales o combinados y la terapia de reemplazo hormonal. La pérdida de actividad ovárica reduce la producción de andrógenos en un 50%. Si se necesitan andrógenos, se puede administrar testosterona en crema, gel, implante o parche. Y yo, personalmente, esto lo saqué de la literatura, pero personalmente, yo prefiero que sea un gel o un parche. Los implantes, no, porque esos implantes son dosis suprafisiológicas y pueden provocar más daño que bien. No existe estudios que estandaricen su dosis, tiempo y seguridad. Estas son las indocriciones, que es un pequeño cuadro que está dentro de la fotocopia que le va a dar, desde los síntomas vasomotores, los síntomas urinarios, la salud ósea, la salud cardiovascular y en relación a la sexualidad. La terapia hormonal en el adulto, tenemos a los estrógenos, que es uso continuo, estradiol, la 17-beta estradiol, que la dosis va entre de 100 a 200 microgramos. La estradiol micronizado, de 1 a 4 miligramos. Los estrógenos conjugados equinos, la progesterona micronizada, de preferencia, la testosterona en gel. Tenemos también el levonorgestrel, que es un tratamiento asequible a cualquier paciente. Siguiente. En la pubertad depende. Ahí depende mucho la edad y el inicio de la unión, del tratamiento hormonal que tenemos que dar. Entonces tenemos el estradiol, podemos usar de 12.5 miligramos como dosis inicial, luego se le da 0.5 por día, y si vamos a usar estrógenos conjugados tenemos que usar 0.3 miligramos. La dosis, como se ha dicho, va a ir en aumento de acuerdo a la evolución del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. La progesterona, que es la principal que usamos nosotros, es la progesterona micronizada, que se da 100 miligramos y que puede llegar hasta los 200, 400 en algunos casos. Siguiente. En casos especiales, vamos a hacer si encontramos pacientes que vamos a dar terapia hormonal y cursan pacientes con migraña, hipertensión, antecedentes de tromboembolismo, obesidad y sobrepeso y fibromas, la terapia hormonal
no está contraindicada y se prefieren en estos casos solamente los parches de estradiol o de estrógenos. No está contraindicado, por favor. Se pueden dar, pero siempre viendo efecto-beneficio. Siguiente. En la salud ósea, digamos, hablamos que es tratamiento según densidad ósea, ejercicios con pesas, evitar el tabaco o el fumado de los vapeadores, mantener niveles de vitamina D normales y tratar que sean mayores de 30.000 no de disminuir a 30, que es lo que digamos. El calcio es 800 a 1000 diario y hoy en día se está dando tabletas semanales de 50 o de 100.000 miligramos semanales o mensuales. El manejo de la fertilidad es eso de esperar y ver, no funciona. Se trabaja y se hace. Se trabaja en coordinación con el biólogo de la reproducción, con los infertólogos. Hay que ver si la ovulación es intermitente e impredecible, y en algunos casos se produce una remisión espontánea que es el 24% y ocurre en 4.4 se ha encontrado embarazos espontáneos. El tratamiento con estrógenos se ha visto que suprime el FSH y restaura los receptores de FSH en los folículos. El pretratamiento con estrógenos seguidos de gonadotropina exógena resulta en ovulaciones en un 32% y embarazos en un 16%. Hay una mejora de las tasas de embarazo con fertilización con ovocito donado, que esto sí ya es casi un 100% de éxito. Siguiente. La preservación ovárica en quimioterapia y radioterapia. Tenemos que hacer una protección gonadal. En algunos casos se hace una transposición ovárica. Sacan los ovarios, colocan en un sitio donde no va a recibir la radiación, por ejemplo, termina el tratamiento y vuelven a colocar los ovarios donde corresponde. La supresión ovárica con análogos de GnRH. Estos suprimen los niveles FSH, LH y protegen a los folículos ováricos de efectos destructivos de la quimioterapia al suspender la función ovárica temporalmente. Tenemos en nuestro medio que se usa mucho la triptorelina, que es 3.75 miligramos intramuscular, inicio luego mensual durante la quimioterapia. Hay la criopreservación de ocitos para el deseo de maternidad de estas pacientes y la criopreservación de tejido ovárico que está en esta etapa experimental. El apoyo social y psicológico es una forma de consejería, ayuda al tratamiento de la depresión y la ansiedad de la paciente y fundamental tiene que haber apoyo familiar. Con la anticoncepción del 5 al 10% pueden reanudar ovulación espontánea. Se recomienda anticoncepción en quienes no deseen embarazo. Los anticonceptivos orales pueden fallar en la supresión de los niveles altos de FSH, por donde pueden quedar embarazadas. Se recomienda método de barrera o dispositivos intrauterinos. Tenemos que cambiar la vida, hacerla más saludable, dieta balanceada, el peso que sea ideal, ejercicios, limitar el alcohol y evitar el fumado. Y el control debe ser anual por su médico para hacer el tamizaje de cáncer cervicuterino, mama, densitometría ósea y colon. Y lo principal, buscar la adherencia de sus pacientes y cumplir el tratamiento. Y discutir la sintomatología y dudas que tiene la paciente. No quedarse callado y no decir nada. Bueno, eso es todo por el momento. Quiero agradecer su atención. Y si tienen dudas, ahí estamos para las respuestas. Agradecemos entonces al doctor Ruhr. Vamos a darle el pase un segundo a la doctora Lizo, que va a dar unas palabras. Gracias, doctor Ricardo Ruhr, por su presentación. Ahora nos toca la última conferencia de curso
Para ello tenemos como invitado a un miembro de la Sociedad Peruana de Climaterio, presidente electo para la siguiente junta directiva, el doctor Walter Pasache. Él es médico ginecobstetra, ha trabajado en el Hospital Naval y actualmente se desempeña como ginecobstetra en la Clínica Internacional. El doctor va a disertar de terapia de reemplazo hormonal y para ello lo invitamos para que dé su conferencia. Gracias, doctor. Muy buenas noches, señores médicos residentes a nivel nacional. Están aprovechando el curso de la Sociedad Peruana de Climaterio que les está brindando en este año. Ahora vamos a tratar el tema tratamiento hormonal del climaterio. Definición: la terapia hormonal de la menopausia se administra a las mujeres con hormonas ováricas disminuidas para aliviar sus síntomas asociados, especialmente sofocos y sudoración nocturna. La terapia hormonal de la menopausia tradicionalmente combina estrógenos, progesterona, para replicar las hormonas producidas en el ovario, y está aprobada este tratamiento por la FDA. ¿Qué es el síndrome climatérico? Es el conjunto de signos y síntomas que se producen por la disminución de la producción de hormonas sexuales. La disminución se da en la premenopausia, donde las mujeres de alrededor de 40 años presentan menstruaciones irregulares, hipomenorrea, síntomas vasomotores, un perfil hormonal con FSH mayor de 35 y estradiol irregular, o sea que aumenta o disminuye el estradiol en la premenopausia. Menopausia es el conjunto de signos y síntomas con deficiencia de estrógenos en mujeres que presentan 12 meses sin menstruación y, por supuesto, con estrógenos disminuidos y FSH mayor de 35. ¿Qué síntomas presentan las pacientes en el climaterio? Durante la transición menopáusica y la posmenopausia, los síntomas vasomotores incluyen sofocos, rubor, diaforesis, que pueden ocurrir en el día y en la noche. Además pueden presentar astenia, insomnio, cefalea y alteraciones del carácter, que puede ser ansiedad o puede ser depresión. Además de esos síntomas, tenemos los síntomas genitourinarios, que son a veces la causa de la consulta de las pacientes, presentando las pacientes sequedad vaginal, irritación, falta de lubricación, urgencia urinaria e infecciones urinarias recurrentes. Vamos a tratar hoy día sobre el tratamiento hormonal en el climaterio. La terapia hormonal de la menopausia se administra a las mujeres con hormonas ováricas disminuidas para aliviar los síntomas asociados, especialmente sofocos y sudoración nocturna. La terapia hormonal de la menopausia tradicionalmente combina estrógenos y progesterona para replicar las hormonas producidas en el ovario. Ese tratamiento está apoyado por la FDA. La premenopausia se presenta en las mujeres alrededor de los 40 años que presentan menstruaciones irregulares, hipomenorrea, síntomas vasomotores. Y la menopausia es cuando la paciente ya tiene 12 meses sin menstruar con los mismos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Sofocos, rubor, diaforesis, astenia, insomnio, cefalea, alteraciones del carácter, depresión o también puede ser alteración de las relaciones humanas con la familia, con el trabajo, etc. Además, presentan síndrome genitourinario que presenta sequedad, irritación vaginal, falta de lubricación, urgencia urinaria e infecciones urinarias recurrentes. ¿Cuál es la historia de la terapia hormonal? Esto es muy interesante.
En 1880, los científicos extrajeron hormonas de los ovarios frescos de cadáveres femeninos y descubrieron que tenían una sustancia que las llamaron hormonas sexuales. En 1940, Carl de Jersey, un científico que fue a vivir a México porque le dieron la noticia de que en México usaban unos anticonceptivos sacados de la raíz del barbasco. Entonces él fue a investigar eso y descubrió que tal sustancia que producía anticoncepción era la progesterona, extraída de las raíces de esa planta. Esa progesterona recién se comercializó masivamente en Estados Unidos en 1960, o sea, 20 años más, sí, 20 años después. En 1942 en Estados Unidos se extrajeron estrógenos equinos conjugados de la orina de yeguas preñadas y se comercializó como Premarin para aliviar los síntomas de la menopausia. Pero en 1966 apareció el libro de Robert Wilson, Femeninas por siempre, propiciando el uso de estrógenos equinos a todas las mujeres menopáusicas para mantenerse jóvenes hasta la vejez. Sin embargo, en 1990 publicaron un artículo anunciando que los estrógenos solos producían un aumento considerable del cáncer de endometrio y que para evitar ese cáncer deberían agregar progesterona a la terapia hormonal de la menopausia. En 1991 en Estados Unidos se inicia el estudio científico WHI, que estudia a 161.000 pacientes que recibían tratamiento hormonal de la menopausia en 40 hospitales. Y en el año 2002, 11 años después, al analizar los resultados de este estudio, el informe WHI lanzó una alerta mundial sobre el riesgo incrementado del cáncer de mama en las pacientes que recibían estrógenos conjugados más medroxiprogesterona. Entonces suspendieron el brazo del estudio que usaba este tratamiento biohormonal y siguieron con el brazo que solo usaban estrógenos conjugados y el brazo placebo. Entonces, estos resultados del informe HWI se centraron en el tratamiento de un grupo de edad mayor. Casi todas las pacientes tenían mayor de 60 años y se generalizó falsamente en los últimos 20 años para incluir a todas las edades, todo tipo de estrógeno que recibían las mujeres y se disminuyó en gran cantidad la terapia hormonal de reemplazo por el temor al cáncer de mama. Posteriormente, el estudio WHI ha permitido modificar las recomendaciones de la terapia hormonal de reemplazo, permitiendo mayor flexibilidad en el tratamiento. El estrógeno equino conjugado por sí solo reduce el riesgo de cáncer de mama en un 23%, disminuye las muertes por cáncer de mama en un 40% y disminuye las muertes por cualquier tipo de otro cáncer. El estrógeno equino más la medroxiprogesterona sí que aumentan el cáncer de mama en un 30%. Objetivos de la terapia hormonal. La terapia hormonal sirve para controlar los síntomas vasomotores, los síntomas genitourinarios, la prevención de osteoporosis, mejora la libido, alivia los síntomas neuropsiquiátricos, mejora la piel y mucosas y disminuye el riesgo cardiovascular. Fármacos indicados en la etapa menopáusica para el tratamiento hormonal. Está indicado los estrógenos equinos conjugados y el estradiol transdérmico.
y se agrega progestágeno para evitar la hiperplasia endometrial en las mujeres que tienen útero. También hay una molécula que no está permitida en Estados Unidos, pero que se usa en Europa y en Latinoamérica, que es la tibolona, que en sus metabolitos producen estrógenos, progestágenos y andrógenos. Estos fármacos pueden usarse por vía oral, por vía transvaginal o por vía transdérmica. Contraindicaciones de la terapia hormonal. Hay contraindicaciones absolutas como el cáncer de mama sensible a los estrógenos. Antecedentes de cáncer sensibles a estrógenos como el cáncer de útero, sangrado vaginal inexplicable, trombosis venosa profunda, antecedentes de trastornos de coagulación sanguínea, siendo las más comunes las portadoras de mutación del factor 5 de Leydig. Para ellas se puede considerar el uso de estrógeno transdérmico y accidente cerebrovascular. Entonces en ellas está contraindicado absolutamente el tratamiento hormonal. Hay contraindicaciones relativas como la hipertensión arterial no controlada y los triglicéridos mayores de 400 miligramos. Efectos adversos que pueden producir los estrógenos: sangrado uterino normal, retención de líquidos. 1 kilo de peso retienen los líquidos, el resto de aumento de peso no es causa de las hormonas. Algunas presentan náuseas cuando toman estrógenos por vía oral, sensibilidad de las mamas, dolores de cabeza y sensación de hinchazón. Efectos adversos de los estrógenos: sangrado posterior al inicio de la terapia hormonal. El sangrado intermenstrual es común durante los primeros meses, pero se debe investigar por qué sangra y si persiste. Después de los 6 meses se suspende el tratamiento hormonal. Sobrecambios de peso en la paciente. No se vincula el tratamiento hormonal con un aumento de peso significativo. Solamente pueden retener agua en la cantidad de 1 kilo de peso. Es necesaria la revisión de los pacientes cada 3 meses para evaluar el alivio de los síntomas y la aparición de efectos adversos. Terapia de reemplazo hormonal y riesgo de cáncer de mama. No está claro si el riesgo de cáncer de mama difiere entre los regímenes de terapia hormonal oral y no oral. Estudios a gran escala de anticonceptivos hormonales sugieren un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama de los anticonceptivos hormonales, pero principalmente atribuido a los progestágenos y no a los estrógenos. En específico, el acetato de medroxiprogesterona. La terapia hormonal con estrógenos solos tienen mínimo impacto en el riesgo de cáncer de mama en las mujeres menopáusicas. Poblaciones especiales. La terapia de reemplazo hormonal en mujeres mayores de 65 años. En mayo del 2024, en el Journal de Menopausia, se concluyó el uso de terapia hormonal de estrógenos en mayores de 65 años está relacionado con una reducción significativa de la mortalidad y disminuye el riesgo de afecciones como cáncer de mama, cáncer de pulmón, colorectal, la insuficiencia cardíaca congestiva, la fibrilación auricular y el infarto del miocardio. O sea que es bastante beneficioso el tratamiento hormonal a las mayores de 65 años, en las cuales antes estaba prohibida darle ya tratamiento hormonal. Terapia de reemplazo hormonal en pacientes diabéticos. Se ha demostrado mediante un estudio amplio que la terapia hormonal con estrógeno se asocia con menor incidencia de diabetes mellitus durante un seguimiento de 20 años en las pacientes con índice de masa corporal menor de 25. O sea que en las obesas no da el efecto beneficioso, sino al contrario. Terapia de reemplazo hormonal en mujeres con antecedentes de cáncer de mama. En general, se desaconseja el uso de la terapia de reemplazo hormonal sistémica en sobrevivientes de cáncer de mama. Sin embargo, un estudio publicado
terapia hormonal sistémica puede ser segura para sobrevivientes de cáncer de mama que han finalizado su tratamiento con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. Formulaciones que se usan en el tratamiento hormonal de la menopausia. Estrógenos orales. Conlleva riesgos como mayor probabilidad de tromboembolia venosa por activación de la resistencia a la proteína C que conlleva a formar coágulos. Cálculos biliares, así como aumento de la globulina transportadora de tiroides, lo que puede requerir un ajuste de la dosis en la medicación tiroidea y de otros medicamentos. El estrógeno transdérmico evita el metabolismo hepático, por tanto anula el riesgo de hipercoagulabilidad de las formulaciones orales y no interfiere con la globulina transportadora de tiroides. Hay menor riesgo de dislipidemias, sin embargo podrían causar irritación cutánea o en algunas ocasiones reacciones alérgicas. Formulaciones de progestágeno. El progestágeno puede utilizarse por vía oral. Generalmente viene combinado con estrógenos en forma de pastillas o de parches. Hay una alternativa de usar estrógeno por vía oral y un dispositivo intrauterino de levonorgestrel para evitar las hemorragias vaginales y la hiperplasia de endometrio. Pero en pacientes con miomas, varices, trombosis o fumadoras que no se pueden usar el estrógeno, el progestágeno solo puede utilizarse disminuyendo la sintomatología de la menopausia. La tibolona es una hormona sintética desprovista de actividad biológica per se, pero sus metabolitos están provistos de características estrogénicas, progestagénicas y androgénicas. Ayuda a restablecer los niveles hormonales de la menopausia. Los fitoestrógenos son sustancias de origen vegetal, especialmente de la soya, que tienen efecto estrogénico débil y se utilizan para controlar los síntomas vasomotores en las mujeres que no pueden recibir tratamiento hormonal. Dosificación. Para el tratamiento de los síntomas vasomotores moderados o graves, una dosis de 0.375 de estradiol por vía transdérmica es un excelente punto de partida. Pero si se quiere usar por vía oral, se tienen la dosis estándar, que los estrógenos conjugados deberían utilizarse en 0.6 miligramos diarios. El estradiol micronizado, 1 miligramo diario. Y el estradiol transdérmico, 0.3 o 0.05 al día. Y la tibolona, 2.5 miligramos al día. Esa es la dosis estándar. También hay la dosis ultra baja, que es la mitad de lo que se está propiciando en la dosis estándar. Terapia hormonal combinada. La terapia de reemplazo con estrógenos solos puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio en mujeres posmenopáusicas con un útero intacto. Por tanto, se agrega progesterona a los estrógenos. La terapia de estrógeno más progesterona incrementa levemente el riesgo de cáncer de mama. Y la tibolona puede controlar los síntomas con sus metabolitos de poder estrogénico, progestagénico y androgénico sin aumentar la incidencia del cáncer de mama. La terapia hormonal androgénica. También se usa el andrógeno, que es la hormona masculina, para aliviar los síntomas, especialmente de la esfera sexual, que no han respondido a la terapia hormonal de los estrógenos. Los andrógenos se pueden usar en terapia transdérmica con testosterona a una dosis adecuada y puede mejorar el deseo sexual, la excitación, el orgasmo y el placer general. Tomar en cuenta que ningún nivel específico de andrógeno es diagnóstico para diagnosticar el trastorno del deseo sexual hipoactivo. Entonces, dosar testosterona para saber si la paciente necesita este medicamento no es usual. Las formulaciones en gel o crema de testosterona proveen 5 miligramos al día y deben aplicarse sobre la piel limpia y seca en la parte inferior del abdomen o en la parte superior de los muslos. Hay parches transdérmicos que proveen de 300
microgramos al día de testosterona. No se recomienda el uso, ojo, no se recomienda el uso de testosterona en pellets de testosterona, inyecciones de testosterona ni formulaciones orales en mujeres por su absorción irregular y sus efectos colaterales como el hirsutismo, el enronquecimiento de la voz y el aumento del tamaño del clítoris. Acá tenemos en nuestro medio nacional los fármacos que se usan, que tenemos al alcance para el tratamiento de la menopausia. El estradiol en pastillas, el estradiol por vía transdérmica, el estradiol más la drosperinona más un progestágeno, la progesterona sola y los anticonceptivos comunes y corrientes que se usan en las mujeres que tienen útero y desean seguir menstruando, especialmente en la premenopausia. La tibolona y el pellet de testosterona, que no se recomienda por sus efectos colaterales muy serios, como el hirsutismo, la clitoromegalia y el enroquecimiento de la voz. Las conclusiones. En general, la evidencia científica actual sugiere que la terapia con estrógenos combinada con el uso mínimo de progesterona ofrece beneficios netos para la salud de las mujeres que necesitan terapia de reemplazo hormonal y tienen útero. 2. Los estrógenos solos por vía oral son indicados en pacientes histerectomizados. 3. La tibolona controla la sintomatología por sus efectos estrogénicos, progestagénicos y androgénicos. 4. La terapia hormonal de la menopausia por vía transdérmica es la mejor vía de administración por evitar la hipercoagulación y no hay cambios en la globulina fijadora de tiroxina. 5. Debe usarse la terapia hormonal de la menopausia en menores dosis posibles y por menor tiempo posible. 6. Los fitoestrógenos mejoran la sintomatología comparadas al placebo. Sin embargo, no se ha realizado estudios para comparar con el uso de estrógenos y progesterona. Muchas gracias. Ahí les muestro una imagen del hospital donde laboré 30 años, el Hospital Naval, y que ahora ya estoy jubilado, y la Clínica Internacional de Zamorja, donde actualmente presto servicios como médico ginecobstetra. Gracias a todos. Gracias, doctor Urquiaga, por su excelente presentación. Quisiera saber de los presentes, ¿tienen alguna interrogante, algún comentario? De los que están por vía virtual, lo mismo. Mientras tanto, mientras van pensando en sus preguntas, yo quisiera preguntarle al doctor Urquiaga para aclarar el concepto. Cuando hacemos uso de terapia de reemplazo hormonal, ya mencionado de los nuevos estudios en relación a las mujeres de más de 65 años, estamos hablando de mujeres que ya venían con terapia de reemplazo hormonal y prolongarle en el tiempo o hacer un inicio a los 65 años. Sí, en ambas pacientes, por ejemplo, hay pacientes que ya tenían terapia hormonal desde los 50, 55 años y al llegar a los 65 años se les suspende la terapia hormonal y comienzan nuevamente con toda la sintomatología y acuden al médico para poder seguir el tratamiento. Entonces sí se les indica el tratamiento, siempre indicándoles una mamografía anual para no tener un cáncer de mama que puede atribuirse a la terapia hormonal. Y en las mujeres que no han recibido tratamiento hormonal, pero que por ahí necesitan un tratamiento porque actualmente las mujeres son muy activas en su vida y a los 65 años todavía están trabajando, todavía están yendo al gimnasio, todavía están yendo al cirujano plástico para mantenerse jóvenes. Sin embargo, no se les puede dejar con los síntomas de la menopausia
porque eso desmerece su calidad de vida. Entonces ellas solicitan un tratamiento hormonal de reemplazo y sin haber tenido antes un tratamiento se le puede iniciar a esa edad hasta que sean sexualmente activas, que actualmente la actividad sexual en hombres y mujeres sobrepasa los 80 años. Entonces, el tratamiento hormonal de reemplazo puede usarse como el tratamiento de la tiroide o de la hipertensión arterial, hasta la senectud, que ahora, es hasta los 80 años por lo menos, y de ahí ya se puede suspender el tratamiento hormonal. Gracias. Una pregunta para el doctor Ricardo Ruth. Yo quisiera saber o que nos haga una ampliación de cómo inicia el reemplazo, por ejemplo, en una niña con síndrome de Down, en los inicios, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? Gracias. En relación al síndrome de Turner, usted sabe que es una paciente que tiene agenesia de útero y ovarios. Entonces son chicas que van a desarrollar muy poco, van a crecer muy poco y no van a tener casi caracteres sexuales secundarios. Entonces nosotros tenemos que darles a estas chicas, calculando la edad 12, 13, 14 años, la terapia de reemplazo con estrógenos y progesterona. Y iniciando la dosis y incrementando hasta que consiga un desarrollo de talla, sus caracteres sexuales secundarios. Esa es la finalidad. ¿Cuánto es la dosis? Depende de cada paciente. Nosotros no podemos uniformizar una dosis para tal persona, tal persona, tal persona. Cada uno es un ente y cada uno requiere una dosis no estandarizada, sino cada uno dosificada y controlada. Y yo quisiera hacer un comentario a lo que dijo el doctor Cuántago, si me permite. Por supuesto. El inicio de la terapia de reemplazo hormonal no es necesariamente iniciar cuando la paciente ya entra en la menopausia. Nosotros tenemos que iniciar en la perimenopausia. Con eso nosotros vamos a ayudar a la paciente a que su calidad de vida sea mejor. Evitamos una complicación que es la osteoporosis, evitamos el síndrome urogenital, que es muy serio, y tenemos una paciente que va a tener 40, 45, 50, 55 años, operativa al 100% y feliz, que esa es la intención, mejorar la calidad de vida y calidad de su salud actual. Lo que dijo el doctor es cierto, darle la terapia hasta la siguiente consulta. Va a dar a la siguiente consulta, o sea, no esperar que la paciente deje, sino que continúe su terapia. Es linda lo que es terapia o reemplazo, es una cosa que es apasionante. Esta sociedad aglutina varias especialidades y yo invito, con el permiso del doctor Alison, a ustedes que son residentes a formar parte de la sociedad del climaterio. Se les va a recibir con los brazos abiertos. Presenten su solicitud, se analizan e ingresarán. Esa es una meta. Y otra cosa, se acerca al Congreso de Climaterio y están cordialmente invitados a inscribirse. El 19 y 20 de junio. Bienvenidos todos. Bien, hay preguntas de los médicos que están por la vía virtual. Voy a ir leyendo. Una primera pregunta dice, en una paciente de 58 años que no presenta síntomas de menopausia, pero que en sus exámenes salió con osteoporosis, que actualmente está recibiendo tratamiento por parte del reumatólogo, medicamentos para la osteoporosis. ¿Nosotros le podemos dar terapia de reemplazo hormonal? ¿Le servirá a estas alturas la terapia de reemplazo hormonal para prevenir complicaciones cardíacas? En la terapia de reemplazo hormonal se evalúa a la paciente, que generalmente presenta los síntomas ya mencionados y los síntomas vasomotores van disminuyendo con el transcurso del tiempo, pero el síndrome urogenital definitivamente no mejora y la osteoporosis
va empeorando cuando no recibe tratamiento hormonal, porque el tratamiento hormonal sirve para prevenir la osteoporosis. No es un tratamiento, pero sí previene y coadyuva en el tratamiento de la osteoporosis cuando se usa antirresortivos, calcios, etcétera, etcétera. O sea que si le damos a esa paciente de 58 años tratamiento hormonal, va a mejorar su síndrome urogenital, que a veces no lo mencionan por temor, van al médico y dicen, no voy a mencionar que tengo sequedad vaginal, dispareunia, dolor, irritación genital, infecciones urinarias frecuentes, porque el doctor pensará de que soy una mañosa. Y el médico tampoco le pregunta, porque dice, si le pregunto sobre su esfera sexual, va a pensar que yo soy un mañoso. Entonces, entre mañoso y mañosa, se quedan sin tratamiento. Y esa paciente va a seguir con esas mismas molestias de vergüenza. Entonces, el tratamiento a esa edad es necesario para evitar síndrome urogenital y para mejorar el tratamiento de la osteoporosis. Yo quisiera hacer un añadido porque la misma pregunta hicieron en la primera sesión. Cuando hablamos de terapia de reemplazo hormonal, estamos hablando de una terapia que la debemos dar en forma temprana. Recordemos que el ovario, a partir de los 35 años, empieza en un declinar, que no es total, pero es progresivo, paulatino en el tiempo. De tal manera que nosotros ya podríamos dar terapia de reemplazo hormonal desde la perimenopausia para evitar precisamente que nuestras pacientes hagan síndrome metabólico, que hagan las complicaciones que llevan a la enfermedad coronaria, dislipidemia, hipertensión, etcétera. Amén de que si presentan o no presentan los síntomas vasomotores, los síntomas urogenitales. Ahora, la pregunta del doctor es en relación a de una paciente de 58 años que ya tiene osteoporosis y dice no tiene síntomas, ¿no? Allí uno tiene que, como ha explicado claramente el doctor Urteaga, uno tiene que indagar realmente, porque a veces uno desconoce realmente, uno cree que los síntomas solamente son los bochornos, sin embargo hay un sinnúmero de síntomas más, ¿no? Pero realmente la terapia de reemplazo hormonal debería ser temprana para evitar precisamente hacer osteoporosis, que va a venir con la caída de los estrógenos, para evitar hacer el síndrome metabólico, para evitar todas las complicaciones. Una vez que ya tenemos a las pacientes con complicaciones, nosotros tenemos que ir dando tratamientos para corregir esas complicaciones, amén de tratamientos coadyuvantes para cada uno de los síntomas que puede tener la paciente, incluyendo la terapia de reemplazo hormonal, que como vemos ahora hay estudios que hablan que se pueden prolongar en el tiempo. Antiguamente las pautas eran terapia de reemplazo hormonal temprana hasta los 65 años. Ahora ya tenemos un margen mayor, pero realmente el beneficio de la terapia de reemplazo hormonal se ve cuando uno lo empieza temprano. Perdón, hay otra pregunta. En una paciente de 24 años, doble o fertilizada iatrogénicamente, ¿por cuánto tiempo debe recibir terapia de reemplazo hormonal y qué cuidados debe tener? 24 años. Con 24 años, iniciar inmediatamente terapia de reemplazo hormonal. El tiempo, dijimos, hasta la siguiente consulta. Bien, hasta los 60 años, 65 años no va a haber ningún problema. Eso sí, 40 años iniciar sus controles de mamografía, porque sabemos que hay cierta incidencia en cáncer de mama, no en todas, gracias a Dios, pero puede haber. Entonces, mamografía a los 40 años y sus controles. Es la única forma. No hay otra. La vía de administración, en este caso, yo le aconsejaría la transdérmica. De acuerdo, Ricardo. La vía transdérmica es la mejor, con menos efectos colaterales y sobre todo que no produce trombosis venosa profunda. Y el tiempo de tratamiento hasta que la paciente lo necesite. Y ya sabemos que la edad ahora es relativa.